Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Martes 9 del mes de junio del año 2026, Aristóteles Poncerrate para compartir espacio con el historiador, maestro, amigo y camarada José Ismael Román en las informaciones internacionales en el día de hoy. En Bolivia vamos para la sexta semana de cierres de carreteras, de bloqueo, de movilizaciones, de manifestaciones de la Central Obrera Boliviana y de los líderes campesinos que están bloqueando las carreteras, y hay una gran escasez alimentaria porque los camiones que llevan los productos a las diversas regiones del país no están pudiendo circular por las carreteras, y el pueblo boliviano está exigiendo la salida del gobierno de Rodrigo Paz, que ha querido vender todas las empresas que en los 20 años del gobierno de Evo Morales pasaron a manos del pueblo, y todas las conquistas de los pueblos originarios de Bolivia, que es un estado plurinacional porque hay varias naciones nativas americanas en el entorno boliviano, y Rodrigo Paz quiere darle un retroceso a todas estas demandas que fueron logradas por el pueblo boliviano. Y esto, movilización que ya va para 6 semanas y unos días, buscan removerlo del cargo, a pesar de que fue el mismo pueblo boliviano que lo eligió y él decidió vender el gobierno a las élites nacionales e internacionales en el hermano pueblo boliviano. Es una situación bastante difícil. En el día de ayer fueron secuestrados 5 dirigentes de la Central Obrera Boliviana por grupos paramilitares, y se está exigiendo que se esclarezca este apresamiento ilegal. Rodrigo Paz ha tirado al ejército, a la Policía Nacional, a reprimir a los manifestantes, y estos se han negado a dialogar con la comisión que representante del gobierno boliviano, porque entienden que las propuestas que hay sobre la mesa no representan lo que el pueblo boliviano está exigiendo a su propio gobierno. Así que tenemos esa situación en Bolivia, tenemos una situación bastante incómoda en el Perú, donde una parte de la población está reclamando a Roberto Sánchez como su presidente, pero el Consejo Nacional Electoral, la diferencia es muy mínima en el escrutinio, en el balotaje, y entonces va a haber un recuento de los votos, voto a voto, para ver cómo o se alarga la diferencia o el empate se hace mayor. Así que en el Perú, a pesar de que tienen todavía
prisionero y secuestrado al presidente constitucional Pedro Castillo, que fue secuestrado por el Congreso dirigido por la oligarquía del Perú y por la derecha del Perú, y le dieron un golpe de Estado. El propio Congreso le dio un golpe de Estado a su presidente constitucional y lo tienen todavía en la prisión. Y entonces ya el conteo de los votos está dando un empate técnico. Sin embargo, en las redes sociales los peruanos están subiendo al señor Roberto Sánchez con la banda presidencial y están reclamando que el Consejo Nacional Electoral reconozca el triunfo de Roberto Sánchez, que es el que tomó prestado el sombrero y la demanda del presidente Pedro Castillo y se ve como el sucesor de las propuestas que tenía prevista el expresidente Pedro Castillo implementar en esa nación latinoamericana que es el Perú, que ha estado en la última década de un golpe de Estado al otro, de un presidente al otro, de una crisis a otra crisis, y esperamos que con estas elecciones y con la decisión definitiva del Consejo Nacional Electoral allá en el Perú puedan llegar a un proceso de institucionalización, a pesar de que todavía la derecha es la que maneja el Congreso de esa nación y tiene una posición bastante incómoda para los intereses del Perú, que es entregar las riquezas naturales, la minería y los recursos económicos al capital transnacional y al capital nacional allá en el Perú. Lo cual quiere decir que aunque el señor Roberto Sánchez haya alcanzado la presidencia del Perú, se va a encontrar con un Congreso que es entreguista, que ha dado varios golpes de Estado, que ha depuesto varios presidentes y que tienen una agenda contraria a la agenda que ha planteado Roberto Sánchez. Pero ya tengo ahí al camarada y amigo y maestro José Ismael Román, a quien damos la bienvenida. Nada, muchísimas gracias, un placer poder encontrarnos, saludar a todos y a todas que nos ven de forma presencial y también de forma diferida. Nuestro saludo, aquí estamos y te escucho con el tema este del Perú, importante. La oligarquía no valió la intromisión de los Estados Unidos en el problema del Perú. Eso implica, para Estados Unidos, el Perú es sumamente importante. Tiene bases militares en Perú. 3 bases militares tiene en Perú los Estados Unidos. Entonces el Perú tiene niveles de conflicto también con Colombia por una isla en medio del río que está del lado más de Colombia que de Perú. Pero ellos de forma amistosa se la compartían y han llegado los intereses y uno que otros han querido demarcar para apropiarse. Pero avisoraba un conflicto ahí entre los dos países, lamentablemente. Pero este señor Sánchez tiene todas las posibilidades. Ese empate técnico, mira que los votos que faltan con el 96% que se han computado de mesas y de todo eso, faltan son los de las zonas campesinas, de los sectores pobres, donde las oligarquías peruanas tienen poca presencia, poco asidero para conseguir votos. Entonces, eso dice que va a crecer todavía la cantidad de votos que tiene el candidato ganador hasta este momento. Todos han llamado a la cordura, incluso Keiko lo ha hecho, como también él, llamar a la población a la cordura y esperar, es normal, esperar a que cuenten todos los votos para declararlo ganador.
Cuando es inminente, que no va a variar, el Consejo, pues lo que hace es que lo declara, como hizo en otros lados, ¿no? Pero donde no le interesa, es como tú dices, toda una situación. Entonces, bueno, tendremos un nuevo presidente. Y advirtió, si a mí intentan el Congreso revocarme, porque miren, ha habido una inestabilidad. Esos planteos fue impuesto por los sectores oligárquicos y fujimoristas que siguieron incidiendo en el Congreso. Todos esos golpes de Estado y desplazamientos de los presidentes eran ellos fundamentalmente, junto con los Estados Unidos. Entonces, ya advirtió, yo no voy a ir al Congreso, voy a convocar a elecciones en caso de que intenten cambiar el rumbo de la decisión del pueblo. Una propuesta que él hizo pública y que la asumió fue indultar a Pedro Castillo. Eso es importante porque eso permitió también la unidad de los sectores castillistas de apoyar al señor Sánchez. Sánchez es un congresista, ¿no?, que estuvo ahí en esas lides. Tanto hay que decir, la derecha como sectores de izquierda, los intereses allí valían muchísimo, no el derecho que tenía el pueblo de tener un nivel de estabilidad institucional con su gobierno que había sido elegido o los que fueron elegidos en las urnas para que gobernaran al Perú. Eso es importante, eso le cambia la tónica a la situación del continente, porque tú ves los grandes problemas que hay ahora en Bolivia, que ahí entró un derechista español, con ascendencia entonces de Bolivia. Y las movilizaciones y un conjunto de cosas es de cara a que él salga del poder, porque prometió un conjunto de cosas y lo que ha hecho es darle la vuelta para beneficiar a los grandes emporios y al capital en Bolivia. Y la inflación se ha disparado y ha provocado grandes problemas. Por eso los movimientos sociales, políticos, han estado pidiendo su dimensión al señor Paz. En Chile, ya ves toda la situación que se está dando también. Entonces la derecha tiene poco futuro, porque los pueblos la van a cambiar a pesar de la intromisión de los Estados Unidos. El caso de Argentina, Milei no tiene para dónde coger. Los Estados Unidos lograron, prometiéndole un camino diferente a los en este caso argentinos, y la situación sigue deteriorándose en contra de la población. No hablar, hay que seguir insistiendo con el caso de Colombia, y la solidaridad hay que mantenerla por la paz, por la propuesta en contra de lo que hablan de la guerra, como es el caso del candidato de la derecha que quedó en primer lugar, y junto con Uribe y todos esos sectores de derecha se han unificado, pero no tienen todas las posibilidades de pasar ahora tan fácil. Porque Petro le pasó eso. Petro quedó en segundo lugar en las elecciones donde él salió presidente y después lo superó. Aquí esto va a suceder así en Colombia, que el señor Cepeda posiblemente pase a liderar, a darle continuidad a lo que ha sido el gran acuerdo del pacto histórico y ahora de la gran formación político-social que hay en Colombia para el 21, triunfar en las urnas. Gracias por la panorámica. Recientemente en Bolivia han apresado a 5 dirigentes de la Central Obrera Boliviana, COP. Están ahora arreciando las movilizaciones para que le den la libertad a estos dirigentes que fueron secuestrados por grupos paramilitares allá en Bolivia.
En Ecuador sigue la derecha con el terror en contra de la población ecuatoriana. Las bandas delincuenciales se han adueñado de casi todo el territorio del Ecuador. El flujo de las drogas es mucho mayor. En la presidencia de Daniel Noboa, incluso se señala a su empresa bananera como una de las principales traficantes de droga en la hermana República de Ecuador. Esa situación caótica también tiene su influencia en lo que es el desenlace, en lo que sería el desenlace de las elecciones en Colombia, porque recuérdate que hay una litis entre Ecuador y Colombia que la inició precisamente Daniel Noboa con una imposición de aranceles a todos los productos que pasan de Colombia al Ecuador, algo que están reclamando la propia sociedad ecuatoriana que sean eliminados. Así que, ¿cómo ver ese panorama de cara a las elecciones de Colombia el próximo 21? Sí, hay que agregar en relación a la paz y la tranquilidad de Bolivia, lo que tú decías, cómo han estigmatizado a la oposición. Mucho Arce cometió demasiados errores e intentó no solo apresar, someter a la justicia o asesinar a Evo Morales. Grave error. Hoy él es el quien está en la mazmorra de allá de Bolivia, pero la derecha le ha dado seguimiento y han judicializado la política, la persecución a la oposición que está reclamando derechos en las calles. Hablo de los sectores sociales, como es el caso de la Central Obrera Boliviana. Varios de sus dirigentes están señalados por la justicia. Eso es para arrinconarlo, pero eso no ha sido suficiente. El secretario general y otro de sus grandes líderes, la Iglesia Católica, ha intentado mediar para ver cómo se conversa y se llegue a un nivel de tranquilidad y se enfrenten los problemas. Entonces, con esa decisión de la Iglesia Católica de que no van, el gobierno se comprometió, con la justicia también, se comprometieron quitar la en este caso, quitarle sí, exacto, que se le ha estado señalando para judicializar la lucha del pueblo boliviano. Entonces, sobre esa base se van a reunir si el gobierno retira, como se comprometió con la Iglesia Católica a hacerlo. Eso es por una parte. Pero eso no solo es en el sector popular, social, sino también con los políticos, como dije. Evo Morales se ha preparado, se ha trincherado y así no han podido caer estos grupos allí a donde él está, porque las masas lo están cuidando. Entonces, es lamentable que los líderes de un mismo segmento social estuvieran divididos y fue aprovechado por la derecha, tanto nacional como internacional. El caso hay que decir que, por ejemplo, el presidente de Chile envió 2 aviones para Bolivia. Cualquiera creía que era ayuda para la población, porque no, es de armas letales y por poco caen en las manos de los reclamantes en el país. Entonces, miren cómo se colaboran, pero todo eso lo coordina la CIA a través de los Estados Unidos. En el otro elemento, ya de Colombia, señores, Noboa, a través de los norteamericanos que tienen definido un plan de desestabilización del caso de Colombia, Nicaragua, ya viste lo que ha pasado en Venezuela, Bolivia y otros. Colombia exportaba energía eléctrica a Ecuador. Todo eso se rompió. Este hombre, como tú dijiste, intentó con unos aranceles donde ellos son las exportaciones
de Colombia, por ejemplo, en áreas muy específicas, no afectó esos aranceles, porque es a Ecuador que afecta fundamentalmente. Ecuador tiene como 800 millones de dólares que exporta hacia Colombia, pero era México quien más tenía asidero a exportar allí, y también Colombia. Entonces, rompió con Colombia, rompió con México, formando parte de un eje de los norteamericanos que ahora se ha planteado, sigue amenazando a México con ellos enfrentar directamente a los narcotraficantes que tienen en su país. Le preguntamos a los amigos y amigas televidentes si Estados Unidos detiene los grandes narcotraficantes en su país. No, es a los negros, a los pobres, a los que distribuyen cosas, porque la droga en muchos estados está legalizada. Es parte de una política para entonces agredirte. Mira, ¿y por qué sueltan entonces a un tipo como el expresidente de Honduras, condenado a 45 años por traficar droga? Donald Trump lo soltó. ¿Dónde está la moral? Por eso es la gran crisis que tiene Estados Unidos como imperio, como nación en este momento. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una breve pausa, José Ismael, con tu permiso, y retornamos. Adelante, Natanael.